En el capítulo 1 habla, dice, aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, simplemente otro rey viviendo un día más en un año más. Pero este rey era un dios, era un rey importante, era alguien que tenía mucho poder y abarcaba mucho territorio. Sin embargo, eran los días de gloria de Asuero. Para Asuero eran los días de gloria, eran los días, y más adelante vamos a ver, donde él de alguna manera se toma un tiempo de 180 días de banquetes y de celebraciones. Si nosotros con Navidad y Año Nuevo nos sentimos exhaustos, imagínense esto, ¿no? Eran 180 días de celebración y de banquetes para celebrar y manifestar su gloria, su poder. Para Asuero, esos días eran los días de gloria, eran los días donde él decía: lo que yo he hecho, lo que yo soy, lo que yo tengo, es un imperio, es algo tan fuerte que no se va a mover. Sin embargo, para la vida de Esther eran los días muy diferentes, porque para el pueblo de Israel eran los días, era el tercer año bajo este rey, bajo una esclavitud. Estaban bajo, ni siquiera, es más, los habían movido de su tierra, los habían movido a otros lugares, no estaban ni en su tierra, no estaban ni siquiera con libertad, estaban bajo opresión, estaban bajo una situación precaria. Es más, estaban en una situación donde sus vidas estaban en peligro. Esos eran los días para Esther, para su familia, para el pueblo de Israel. Esos eran los días que se enfrentaban. Y dice, en aquellos días, en el versículo 2, dice que en Azusa, en Susa era la capital del reino, y ahí es donde se llevaban a cabo todas estas celebraciones. Y habla y muestra de que se había, de alguna manera, como decimos en México, estaban echando la casa por la ventana. Estaban realmente, no había medidas, decían lo que pidan, lo que quieran. Y después de esos 180 días todavía le agrega, dice, no, vamos a tener 7 días más. Es más, lo vamos a hacer en la terraza, vamos a abrir las puertas. Dice en el versículo, en la enseñanza, en el texto dice que desde el más grande hasta el más chico fue invitado. Entonces realmente el rey abrió las puertas para todos y a todos había hecho bienvenido a este lugar. Y él estaba de alguna manera en su época de gloria, de donde él mostraba solamente su grandeza. Y yo creo que el pueblo de Israel no era parte de esta celebración. O sea, ni siquiera yo creo que había un representativo importante ahí, porque no eran una potencia, no eran alguien que tuvieran un significado. Es más, en particularmente de quien estamos hablando, de Esther, era alguien que no tenía herencia, ¿no? No tenía un linaje de realeza, ni siquiera era alguien importante en el gobierno dentro de lo que existía. Tampoco, pues, es más, se dice que la palabra huérfano es alguien que carece de padre. Normalmente se ilustra, pero realmente la palabra huérfano ilustra alguien que no tiene una cobertura familiar, alguien que no tiene eso. Y bajo esas circunstancias, Esther son donde ella estaba creciendo, donde ella se estaba llevando su vida. Entonces, el rey, ya vamos en el versículo 5, dice, abre el huerto real, hace toda esta celebración grande. Es más, se dice que había vasos de oro de diferentes tipos, todavía había vino real.
O sea, era toda una celebración opulenta. Y asimismo dice que la reina, la esposa de él, se llamaba Basti. Dice, hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. O sea, no solamente él tuvo su celebración, sino que ella también tuvo su party. Ella también estaba celebrando, ella también tenía su propio festín. Y aquí es donde las cosas comienzan a cambiar. Y me encanta esta palabra cuando aparece en la Biblia. De repente. De repente. Esos de repentes de Dios me fascinan, porque son los que cambian la rutina. Los de repentes de Dios vienen y cambian la monotonía. Vienen y abren una nueva esperanza en el camino que estamos. Vienen y marcan tal vez una respuesta, o comienza a suceder algo diferente. Yo comienzo a creer que algo diferente va a suceder también en mi vida, en mi circunstancia, en la vida de mi hijo, en la vida de mi familia, en medio de la salud, en medio de la adversidad. No estamos ahorita en esclavitud, pero sí estamos tal vez viviendo circunstancias en nuestro alrededor que no son óptimos, que no es lo mejor, que tal vez son situaciones que te han atado, que te han limitado, o tal vez has estado buscando algo diferente y no encuentras la puerta, o tal vez estás viendo tu realidad y dices, yo quisiera más, yo quisiera lograr algo más, yo quisiera crecer, quisiera salir de la situación en la que estoy, pero volteo y lo único que veo a mi alrededor no es a un Cristo Redentor, no es la sangre de Cristo, no es la esperanza de la fe, sino que yo estoy volteando y yo lo único que estoy viendo son mis limitantes, las limitaciones, los siempres, en vez de empezar a ver lo que Dios puede empezar a cambiar. Aquí en la historia de repente algo sucede. Resulta que en el séptimo día, después de los 180 días, después de estos 7 días, el rey, se pudiera pensar, que es lo más normal, no para los cristianos, aclaro, estaba ya borracho, estaba ya de tanta bebida, de tanto lo que estaba ahí, y dice, y de repente él dice, pues ahora voy a presumir a mi esposa, ¿no? Y le pide a los eunucos, a los que trabajaban ahí cuidando a las doncellas, que viniera y que la trajeran ante ellos. ¿En dónde estaba ella? Ella estaba en su festín, ella estaba en su fiesta. No estaba en la alcoba enojada, sino ella estaba en su fiesta y de allá la quería traer. Incluso dice que traiga la corona, dice que traiga la corona puesta cuando venga. Incluso en las notas hay unas personas que interpretan esa expresión, pues que venga solamente con la corona puesta y no traiga nada más. Capaz que dicen que por eso no quiso ir. El caso es que no fue. Ella se negó a una orden del rey. Estamos hablando de un rey súper importante, estaban todos los representativos. Si nomás cuando va mi suegra me tengo que portar súper bien. Ahora imagínate, estaban aquí los reyes y las personas de gobierno y todo tenía que estar bien, ¿no? Incluso ahora en la toma de protesta de Trump, ¿no? Se vio algo inusual, ¿no? De que la primera dama le dieron una silla porque le dolían los pies y él la excusó, él dijo algo totalmente contrario a lo que vemos aquí en la historia. Ella no llega. Y eso marca, dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder?
va a salir en el internet, va a salir la nota roja, qué van a decir, qué van a pensar. Y el rey comienza a verse comprometido. Fíjense, un rey tan fuerte y poderoso que tenía ejércitos y tenía tanto dinero para sostener una fiesta de 180 días. Empezó a temblar porque la esposa no quiso venir ante él, porque él se sintió avergonzado. Y analizando un poquito ahí digo, bueno, capaz que a veces cuando estamos tan centrados en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo, o que sabemos que lo que estamos haciendo está mal, Dios trae a veces algo para que caigamos en cuenta. Dios trae a veces algo para que cambiemos nuestro parecer y volteemos a verle a Él. Pero regresando a la historia, resulta que el rey comienza y le pide consejo a los otros borrachos que están con él. No manda a llamar a los asesores reales. Él comienza a pedir consulta con los otros borrachos, con los que se aventó ya la pisteada de 187 días. Bueno, así se dice en Sonora, una pisteada. 187 días. Y a ellos es a los que les pide consejo. Fíjense ya a veces cómo podemos estar nosotros también, que estamos mal y al primero que le pedimos consejo es al otro que anda igual de mal que yo, en vez de buscar la respuesta en la palabra. Es más, estos reyes tenían consejeros, tenían gente que se ocupaban de mantener el control y de estar ahí. Sin embargo, él volteó con el compañero de copas para que le diera el consejo. Y estas personas que estaban igual de mal, voltean y ven una oportunidad. Comienzan a querer quedar bien, comienzan a agarrar de víctima a la reina Vasti. Y ven esa oportunidad de tal vez ellos meterse ahí. Siendo un poquito spoiler en lo que voy a estar hablando, pues ellos proponen más adelante cambiar a la reina Vasti por otra. Y no sé si conoces un poco el contexto de la historia de esos tiempos, pero haz de cuenta que los tratos o los arreglos políticos, militares, económicos, se firmaban normalmente con una esposa. Y a veces había tratos que existían que mientras los hijos o el matrimonio estuviera, esos iban a mantenerse firmes. Entonces aquí los están ahí, dice, mira, al que nos invitó, nos ha patrocinado y demás, vamos ahorita a tomar ventaja de lo mal que anda para meter nosotros nuestra agenda política, nuestra agenda económica. Sí que hay que tener cuidado a quién le pedimos consejo cuando algo mal está sucediendo, porque estos fueron oportunistas, ¿no? Luego brincaron. Dice, le comienzan a agregar ahí salsa a los tacos, como dicen. Vamos a leer textual para no agregarle. Y dijo Memucán en el versículo 16. Dice, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Así que este hecho de la reina llegará a oídos de todos. Las mujeres y aquellas tendrán poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Como dicen por ahí, todo de volada quieren hacer leña con el árbol caído, ¿no? O sea, no solamente algo malo hizo, sino que se fueron sobre él.
Y Vasti, no conocemos realmente el por qué no fue, lo único que sabemos es de que ya ella era la culpable de la rebelión femenina en todo el imperio del rey, ¿no? O sea, lo estaban sacando ya de contexto. Me pasaron una nota que dice que es probable que Memucán tenía problemas con su esposa y pues se estaba desquitando con la reina Vasti, ¿no? Dice, entonces le proponen al rey hacer algo. Le dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar un edicto, vamos a sacar un decreto, vamos a sacar algo para que se sepa de que este evento no va a pasar en alto. Esta persona primeramente quería quedar bien delante del rey. Yo te voy a solucionar el problema, te voy a proponer cómo sacar ventaja de esto. Y se acuerdan que todo este evento sucedió con un de repente. De repente se le ocurrió traer a la reina. Y ve dónde vamos, ya va a sacar una ley, ya va a sacar un escrito, ya va a sacar una postulación. El texto no habla de eso, pero sí me hace pensar cuántos de nosotros en medio de nuestro error, en medio de nuestro enojo, tomamos la misma actitud del rey. Y empezamos a tomar decisiones, empezamos a marcar la ley o reglas en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la familia, bajo el consejo de alguien que no está basado en la palabra, o a veces nada más por querer cubrir mi orgullo. No seamos como el rey Asuero, vamos siendo más como Esther. Ahorita vamos para allá. Dice, si parece bien al rey, en el versículo 19, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Ahí está un nombre, no para su hijo, si están buscando uno, Memucán. Ahí para los que se van a casar. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad a su casa y que se publicase esto en lengua de su pueblo. Fíjate qué impresionante, ya estableció una ley, lo puso ahí. El rey nunca mencionó que no quería volver a ver a Vasti, ¿no? El rey nunca mencionó simplemente, bueno, ¿cómo soluciono este agravio que yo tengo? Sin embargo, ya no solamente estableció una ley, un fundamento, sino que ya lo expandió hacia otros lugares. Es importante detenernos cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos cambiando cosas, para saber si es que Dios es el que me está guiando ahí o es otro Mamucán que me está dirigiendo. Y aquí es donde entra nuestro personaje principal después de Jesús, que es Esther. Vasti es desplazada y abre el camino para que Esther llegue al reino. A veces, estando en nuestras circunstancias, no podemos ver que Dios está obrando o Dios está utilizando las debilidades
de las fortalezas que vemos a nuestro alrededor, Dios utiliza esas debilidades para que tú y yo podamos crecer o llegar a un lugar que tal vez no nos imaginamos, tal vez no lo podemos ver, porque nuestros ojos están puestos en esas fortalezas que nos limitan, o tal vez nuestros ojos están puestos en nuestras antiguas derrotas que nos están limitando. Sin embargo, aquí en la historia estamos viendo que en la debilidad de esa fortaleza Dios abre una puerta para traer esperanza al pueblo de Israel. Abre una puerta diferente para cambiar el rumbo del pueblo hebreo. Dios obra de maneras bien distintas a nuestra lógica. Si estás tomando notas, o para el que está ahí en los versículos, si lo tiene ahí a la mano, Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos, aquí está hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cuántos no le dan gracias a Dios? Que los caminos de Él son mejores y son más altos que los de nosotros. Tenemos esperanza en Él, tenemos realmente una vida en Él, tenemos realmente un caminar diferente enfrente de nosotros en nuestro caminar con Cristo. Y no solamente los caminos, sino que dice que mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué maravilloso, porque a veces yo no sé ni qué pensar, o sigo pensando lo mismo, o sigo cayendo en el mismo pensamiento que no debería. Sin embargo, Dios me dice: yo tengo un pensamiento diferente para ti, tengo algo nuevo para ti. Porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios trae ese tiempo de lluvia y de restauración aún en las tierras áridas de nuestra vida. Aún en esas tierras de sequedad, Él tiene esa esperanza. Él tiene esa nueva semilla. Él tiene lo que tu corazón necesita, lo que nuestra vida necesita. Él lo tiene. Aquí dice: así será mi palabra que sale de mi boca, hablando Jehová. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tú y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Sobre tu vida y sobre mi vida ha sido declarada que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Que ahora en Cristo las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Que ahora en Él tenemos una alternativa. Ahora en Él tenemos una esperanza nueva de vida. Y tal vez tu vida esté muy bien, esté muy padre, pues quiere decir que Dios te está llamando a la excelencia. Él es nuestra esperanza. Dios puede mover el corazón de gobernantes. Él puede cambiar todas las circunstancias que están alrededor. ¿En qué momento lo va a hacer? No lo sé. Pero Él es el que tiene los tiempos. Él es el que marca los caminos. Lo único que no nos habla mucho del trasfondo de Esther, pero sí nos habla algo claro de que Esther estuvo bajo la enseñanza de la palabra. O sea, que Esther estaba sometida al que la había adoptado. Ella estaba siendo acobijada, protegida, siendo una mujer bella, de hermosa apariencia, que llamaba la atención. Desde los 12, 13 años se pudo ver
despegado, ido. Sin embargo, ella seguía bajo la protección. Ella seguía bajo esa protección que Dios había traído a su vida. Y ella conocía las costumbres, conocía a su pueblo, tenía una identidad en el pueblo hebreo. Para este entonces el rey ya no sabía, se le pasa la cruda, de repente dice, pues quiero ver a Vasti. Dice, no puede, rey, porque usted puso un edicto que ella ya no va a venir ante usted. Capaz que dijo, ay, pues ¿qué va a pasar? Y de repente, pues le dicen, es que va a estar bien, mira, van a traerte vírgenes de todos lados y tú vas a escoger la que más te guste. Ah, pues el otro dijo, pues bueno. Y así lo hizo. Y ahí es donde es jalada nuestro personaje, Esther. Es seleccionada. Dice que a las personas de todas las provincias iban a traerlas a Susa, que era la capital real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, un eunuco del rey. Y la doncella que le agradara a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto acordó a los ojos del rey y lo hizo así. Fíjense, ya había encontrado la conveniencia. Imagínense, los demás estaban preparando el terreno. Capaz que le estoy agregando más salsa y pimienta a la historia, no, pero yo me puedo imaginar unos envenenando a unas reinas para que no llegaran. Tal vez pagándole lana a los eunucos, a los que estaban ahí, para que a esa la perfumaran, para que a esa le dieran el vestido más bonito. Tratar de sacar la ventaja, pero no se esperaban que el que había abierto ese camino era Dios, con un propósito definido. Dice Esther, en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hadasa tiene un significado como a fragancia, hermosa de cuerpo y deseable al mirar. Dios ya la había apartado, la había preparado para ser utilizada o usada por Dios para salvar a su pueblo. Si te fijas, Dios no ve lo que tú ves. El pueblo de Israel estaba viendo una gran fortaleza. El pueblo de Israel estaba viendo una gran opresión. Sin embargo, Dios estaba viendo ahí la debilidad del rey para abrir una puerta de esperanza y de entrada hasta la parte real del pueblo de Israel. No sabes qué puerta es la que Dios va a usar. No sabes en dónde Dios va a mostrar ese grano de esperanza, ese grano de diferencia. Va a marcar ese de repente en tu vida. Pero Esther se mantuvo ahí, se mantuvo bajo cobertura, se mantuvo enseñable, se mantuvo sana, se mantuvo en él. Eso me lleva a Proverbios 3:5. No acostumbro leer tantos versículos, pero ahorita Dios creo que es algo bueno. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Quisiera que todos tuviésemos la iniciativa el día de hoy de aventarnos un clavado espiritual a este pasaje, porque nos aplica en cualquier etapa de nuestra vida. Nos aplica en cualquier lugar. Es más, si tú tienes ese corazón sediento, si tú tienes esa parte enseñable, si tú tienes esa sed de Dios, si tú estás diciendo yo quiero más de Dios, yo necesito más de Dios, yo quiero buscarle más, yo no quiero conformarme a donde estoy, este es el versículo para ti en esta noche. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y se me hace muy puntual que diga eso, porque en otras palabras dice que el corazón es engañoso. La parte de nuestras emociones, la parte de nuestro deseo. Sin embargo, aquí le está diciendo, lleva todo tu corazón a Él. Confía en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer, en el que Él te tiene, no en lo que yo tal vez siento, no traigo ganas y traigo ganas, sino tener esa solidez en Él. Y más adelante lo reafirma, no te apoyes en tu propia prudencia. Y esta palabra fue una patada de mula para mí. Me pegó duro esa palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. Y creo que todos podemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él es el que va a enderezarlos. Él es el que nos va a traer sabiduría. Él es el que nos va a guardarnos y nos va a ayudar a apartarnos del mal. Vamos a mencionar algunas conclusiones de esta historia. Dice, los planes de Dios no pueden ser estorbados por lo que sucede en tu entorno. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por tus fracasos ni los de los demás. Aún como creyente, no estás excluido de las altas posiciones por los obstáculos o las dificultades. Pon todos tus planes y acciones en sus manos. Creo que nuestro año de ser renovados en Él, de tener esa renovación en Dios, nos está pegando y es algo que yo quiero aferrarme y causa una expectativa de ánimo en mi vida. Para decir, sí Señor, necesitamos ser renovados por ti, necesitamos más de ti, necesitamos conocerte más a ti. Y qué más que mejor que poner nuestros ojos en Él, en la obra que Él está haciendo en mí, más que en mis circunstancias o las cosas que están en mi alrededor. Y cómo voy a obrar y cómo voy a pensar y qué voy a hacer, está la respuesta en el versículo Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Descansemos en Él, caminemos en Él. Y ya el resto de la historia de Esther tiene que venir el siguiente miércoles. Pero hasta aquí vamos a llegar. Donde Esther fue seleccionada. Y precisamente no tenía linaje. No tenía dinero, no era hija de nadie importante ante los hombres. Sin embargo, ese atributo que tenía de belleza la jaló y la llevó hasta la corte real.
e inicia una esperanza nueva para el pueblo de Israel. Y yo creo que se aplicaría a decir, Dios tiene esa oportunidad de Esther en tu vida, que va a traer un cambio, que va a traer una diferencia, que va a abrir esa puerta de esperanza que necesitamos hoy. Me preguntaba el grupo de alabanza que si íbamos a cantar al final del sermón. Pues yo les dije que sí, porque ¿qué más mejor, dirían los de Jalisco? ¿Qué más mejor? El orar y declarar a Él a través de una canción. Amén. ¿Qué no nos ponemos de pie? Si gustas, si quieres quedarte sentado, está bien. Y ahí mientras estás tú, en lo que esperamos que empiece el canto, ¿por qué no inclinas tu rostro? No por nada religioso, sino para no distraernos. Señal de rendición, de reconocer que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro guía. Porque no le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te entrego la visión que tengo de mis circunstancias. Te entrego el sentir que tengo con las cosas que están a mi alrededor. Que no le dices al Señor, te entrego mis pensamientos, mis caminos. ¿Por qué no? Te entrego mi angustia. Te entrego el no sé qué voy a hacer. O tal vez estás cansado, dile, Señor, te entrego mi cansancio. Necesito esa esperanza, necesito esa parte, pero quiero rendirte a ti, Señor. Rendirte a ti todas esas cosas que están a mi alrededor para enfocarme en ti, en lo que tú tienes para mí hoy, para enfocarme en la esperanza que eres tú, Jesús. Enséñame a conocerte más, Jesús, el día de hoy. Cantemos.